En el curso de robótica hemos comenzado con la parte de algoritmia. La algoritmia es el manejo de información, el orden, los procesos, y debemos saber obtener información acerca de los datos que nos proporciona. Vamos a comenzar introduciéndonos a la estadística. ¿Sabías que la estadística empieza con los grandes imperios de la antigüedad? Del Egipto de los faraones se tienen datos mucho más exactos. Listas de familia, de soldados, de casas, de jefes de familia y de profesiones. ¿Qué es la estadística? Es una ciencia con la cual recolectamos datos para clasificarlos, presentarlos y analizarlos. Por ejemplo, el lunes 5 del 11 del 2006, se le preguntó a los alumnos del cuarto grado de primaria de una escuela cuál era su fruta favorita, y se obtuvieron los siguientes resultados. 18 niños dijeron que preferían la naranja, 4 de ellos dijeron que preferían la piña, y 8 preferían la fresa. Podemos ordenar toda esta información en una tabla estadística. Le debemos poner un título. El título sería fruta favorita de los alumnos del cuarto grado de primaria del colegio. Nuestro título sirve para centrar, describir perfectamente toda la información que tenemos. Nuestra tabla tiene dos columnas. La columna de la izquierda representa la variable, es decir, la fruta, que es la característica que estamos investigando. La columna de la derecha tiene una F que indica la frecuencia, y esta frecuencia indica las preferencias que han tenido los alumnos por cada fruta que le preguntamos. Tenemos un total de 30 alumnos encuestados. Veamos unas definiciones importantes. Variable es el dato que analizaremos. Frecuencia indica la cantidad de veces que se repite nuestra variable. Población es el conjunto que queremos estudiar y analizar. Muestra es un subconjunto de la población al cual le hacemos las preguntas adecuadas respecto a la variable que queremos estudiar. Tipos de variable y clasificación. Comencemos de izquierda a derecha. Las variables se clasifican en dos grandes grupos. Por arriba tenemos las cualitativas y por abajo las cuantitativas. Las cualitativas a su vez se clasifican en ordinales y nominales. Es decir, las ordinales son las que admiten un orden. O sea, sabemos cuál puede ir primero, cuál puede ir después, etc. En tanto que las nominales simplemente no admiten un orden. Este tipo de datos se representa generalmente por una palabra. Más abajo tenemos a las cuantitativas. Este tipo de datos se representan mediante números. Y a su vez podemos clasificarlo en variable discreta o continua. Las discretas son aquellas que se pueden contar usando números naturales. En cambio que las continuas no se pueden contar y tenemos que representarlos con números decimales. Vamos a ver unos ejemplos para aclarar todo esto. Ordinal. Por ejemplo, tenemos el nivel educativo. El más básico es la educación inicial, luego primaria, luego secundaria y luego superior. Como ven, existe un orden para presentar esos datos. O, por ejemplo, el orden de mérito obtenido en alguna competición. Llegó a primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, inclusive en las calificaciones. Obtuvo primer puesto en el salón, segundo puesto en el salón, etc. Por otro lado están las nominales. Las nominales, por ejemplo, pueden ser estado civil. No existe un orden de prioridad entre ser soltero, casado, divorciado, etc. La profesión, tampoco existe un orden. No existe un orden respecto a la ingeniería, a la docencia, a la medicina. Y este tipo de variables, la ordinal y la nominal, se representan mediante palabras. Por otro lado tenemos el grupo de las discretas, es decir, las cuantitativas discretas, aquellas que se representan con un número, pero podemos contarlas. Por ejemplo, la cantidad de hermanos. Podemos contar los hermanos que tenemos. Nuestra edad, 12, 8, 15, 20, la representamos mediante un número entero. La continua, talla y peso. Si bien es cierto, la talla la representamos con un número, pero aquí usamos números decimales. Es decir, medimos 1,20 m, 1,30 m, 1,50 m, 55. Esos decimales son diferentes a los números que usamos para contar la cantidad de hermanos o nuestra edad. Lo mismo ocurre con el peso. Pesamos nosotros 20 kilos, 50 kilos, pero también representamos con 50 kilos y medio,
50 kilos con 300 gramos. Al admitir unos decimales, ya estamos dentro del tipo de variable cuantitativa continua. Veamos unos ejemplos. Se seleccionan 100 chocolates de un total de 80.000, producidos en una fábrica con el fin de determinar el peso promedio. De este simple enunciado ya podemos analizar y clasificar la información que nos brinda, pues la población, que es lo que queremos analizar en sí, son los 80.000 chocolates producidos. Pero de todos los 80.000 no vamos a analizar el total, sino vamos a analizar un pequeño grupo, que es nuestra muestra, que vendrían a ser los 100 chocolates seleccionados. ¿Y qué vamos a analizar de esa muestra? Pues el peso. Este resultó ser un problema bastante delicioso. Ejemplo 2. Veamos esta situación. Para formar grupos de práctica y deportes, el profesor observa las fichas de matrícula de los alumnos. Abajo tenemos en un recuadro la ficha de matrícula. Indica cuáles de los datos pueden ser considerados como variables cualitativas y cuáles como variables cuantitativas. Por ejemplo, tenemos las siguientes variables: número de ficha, grado de estudios, nombre, edad, teléfono, sexo, estatura, peso a la derecha, nacionalidad y lugar de nacimiento. Todos estos datos que nos proporcionan debemos de clasificarlos antes de estudiarlos. Vamos a comenzar con las variables cualitativas, es decir, de todas esas variables que he mencionado, ¿cuáles se responden utilizando palabras? Pues el nombre, el sexo, la nacionalidad y el lugar de nacimiento. Y los que quedan tienen que ser expresables mediante números, que vienen a ser nuestras variables cuantitativas, como el grado, el número de ficha, la edad, el teléfono, nuestra estatura y el peso. Ahora, vamos a comenzar con una herramienta bastante típica en la estadística. La utilizan, por ejemplo, las personas que van a analizar un censo. Se llama la técnica de los palotes. Recolectar y luego organizar los datos en cada uno de los siguientes casos. Vamos a anotar la calificación del curso de aritmética de la sección de sexto grado. Luego vamos a ordenarlos en nuestra tabla. Vemos ahí un pequeño recuadro que dice calificaciones. Ahí se encuentran todas las calificaciones de los chicos y son las siguientes. Empiezan con AD, luego otro sacó C, luego otro sacó B, luego otro volvió a sacar B, luego otro también sacó B, luego otro sacó A, y así sucesivamente. Las calificaciones pueden ser AD, A, B y C, como están ordenados en nuestra tabla. Vamos a realizar el conteo y lo vamos a realizar marcando con colores sobre las calificaciones que disponemos. Una vez que hagamos ese conteo con palotes, sumamos, expresamos el total y luego haremos una tabla resumen. Marquemos pues todas las calificaciones con colores diferentes. Con color morado oscuro he marcado los que han sacado AD. Con color rojo he marcado los que han sacado A. Con color verde los que obtuvieron B. Y con color azul claro los que obtuvieron C. Si contamos la cantidad de marcas que hay en ese pequeño recuadro, vemos que hay 2 marcas con morado, o sea, 2 alumnos sacaron AD. Hay 5 marcas con rojo, es decir, 5 alumnos sacaron A. Hay 9 marcas con verde, es decir, 9 alumnos obtuvieron B. Y hay 4 marcas con azul claro o celeste de los chicos que obtuvieron C. Miren las marcas que aparecen en la columna conteo. Cuando tenemos 2, simplemente marcamos 2. Pero cuando tenemos 5, básicamente es una regla colocar 4 líneas verticales y luego la quinta cierra y lo agrupan en grupos de 5. Lo mismo ocurre para B. Tenemos 5 agrupados con una línea diagonal y luego 4 que nos sobran. Si ponemos esto con números normales, tendremos los totales en la columna de la derecha. 2 morados, quiere decir 2 alumnos sacaron AD. 5 rojos, 5 sacaron A. 9 verdes, 9 obtuvieron B. 4 celestes, 4 obtuvieron C. Vamos a responder correctamente según la tabla anterior. Esa tabla que aparece ahora es nuestra tabla de resumen.
donde aparecen las calificaciones y los totales. El total de alumnos es 20, porque la suma de los alumnos que obtuvieron AD, más los que obtuvieron A, más los que obtuvieron B, y más los que obtuvieron C, nos da 20. Respondamos a la primera pregunta. ¿Cuál fue el total de los alumnos encuestados? Bueno, mediante nuestra tabla de resumen vemos claramente que fueron 20. Segunda pregunta. ¿Cuántos alumnos tienen calificación AD? Vemos nuestra tabla y apreciamos de que 2 alumnos obtuvieron AD. Tercera pregunta. ¿Cuántos alumnos tienen más la calificación B que la calificación A? Cuando me piden esto hay que comparar los que obtuvieron B y los que obtuvieron A. Los que obtuvieron B fueron 9 y los que obtuvieron A fueron 5. Si nos preguntan cuántos alumnos obtuvieron más la nota B que la nota A, hay que restar. Restamos 9 menos 5 y obtenemos 4. Taller de actividades. Debemos leer, entender el problema, luego analizarlo y responder correctamente. Primera actividad. Vamos a subrayar con color rojo las variables cualitativas y con color azul las variables cuantitativas. Tenemos A, nacionalidad, B, peso, C, temperatura, D, precio, E, religión que profesas, F, talla. Actividad 2. El colegio Lord Kelvin analizó el rendimiento escolar considerando las notas de 100 alumnos. De esa información, ¿cuál es la población? ¿Cuál será la muestra y cuál será la variable? Actividad 3. Vamos a contar los palotes de cada mes y vamos a escribir el total. Luego vamos a responder las preguntas posteriores. En esta tabla muestran la cantidad de cumpleaños que hay en un colegio determinado agrupado por meses. Debemos contar ahí y escribir en el total los palotes que aparecen por cada mes, para luego responder estas preguntas. Primera pregunta. ¿Cuál es el mes en que más personas cumplieron años? Segunda pregunta. ¿Cuál es el mes o meses en el que no hubo cumpleaños? Tercera pregunta. ¿Cuál es el número de personas que cumplen años en el mes de julio? Esto lo podemos obtener cuando contemos bien los palotes de la tabla anterior. Actividad 4. Vamos a elaborar en el cuaderno una tabla que contenga las distancias de los planetas al Sol. Y luego contestar las siguientes preguntas. Pregunta A. ¿Qué planeta se encuentra más alejado del Sol? B. ¿Qué planeta se encuentra más próximo al Sol? C. ¿Cuál es la distancia de la Tierra al Sol? Ahí mostramos un gráfico donde exponemos la posición relativa de los planetas. No solamente debemos colocar qué planeta es, sino a qué distancia se encuentra. Debemos utilizar un navegador de internet o alguna bibliografía adecuada. Este fue un video de George Washington School, educando para la vida.